Hace varios años un muchacho vino a mí y me dice: pastor, me voy de la iglesia. Y yo le dije: ¿por qué te vas? Bueno, dice, es que nadie me saluda aquí, ninguno me saluda y yo me siento como un extraño aquí. Y yo le dije: está bien, vete, pero tómate 2 semanas y después de las 2 semanas te vas. Te voy a pedir que en vez de esperar que te saluden, tú te muevas a saludar a los demás. Saluda por lo menos 3 personas antes de empezar el culto y 3 después, y vamos a ver qué pasa. Si después te quieres ir, pues te vas. Pasaron las 2 semanas y él todavía seguía en la iglesia, y le pregunto: ¿qué pasó? Y dijo: ya no me voy a ir. Las cosas habían cambiado. Él estaba esperando recibir, y cuando se le presentó la oportunidad, el reto a tomar él la iniciativa, él la tomó, y eso hizo la diferencia. Porque no te saludan no es la única razón por que las personas se van de una iglesia. El tema de esta mañana es por qué algunos miembros abandonan su iglesia. Y vamos a estar en Hebreos capítulo 10, los versículos 21 al 25. Algunos miembros tienen la responsabilidad y la madurez de avisar que se van. Otros solo se desaparecen, solo se van. Quedando en el misterio la razón. Y si usted les pregunta, los encuentra en la calle y les pregunta, ellos no le van a dar la verdadera razón por la que se fueron. Obviamente ninguna iglesia es perfecta y hay 1 o 2 razones por las que alguien se puede ir de la iglesia o se le anima a que se cambie de iglesia. Algunos se van a otra iglesia, es el mal menor. Pero otros se van al mundo, simplemente abandonan su fe. Y el pasaje que vamos a leer en este momento es parte de un libro que se llama el libro a los Hebreos. Es decir, fue escrito a un grupo étnico llamado los judíos, los hebreos. Estos habían sido alcanzados con el mensaje del evangelio y habían abandonado la religión judía. Seguían siendo judíos, pero como religión, como religiosos, habían dejado el judaísmo y estaban siguiendo el cristianismo. Pero llegó un momento en que ellos, estos a quienes fue escrito este libro, se desanimaron y querían retroceder para volverse al judaísmo. Como alguien a quien yo iba a bautizar, ya tenía sus 60 años él en ese tiempo, y me llama el sábado y me dice: ya no me voy a bautizar. Y yo: ¿por qué? Y dice: es que mi mamá me llamó y me dice que qué voy a hacer, que en mi iglesia, la anterior no voy a mencionar, ahí debo estar, así que voy a regresar a mi iglesia. Obviamente no era una iglesia cristiana. Y le digo:
tus 60 años todavía estás dependiendo que tu mamá decida por tu fe. ¿No te da vergüenza? Se supone, ¿verdad?, que a esa edad ya, como dicen mis hermanos mexicanos, ya te cayó el 20. Saber qué será eso, pero yo lo repito. Estos hebreos habían saboreado el cristianismo, estaban viviendo su fe, pero por alguna razón extrañaban la religión en la que habían crecido, la religión judía. Y ahora ellos estaban desanimados y querían retroceder para volverse al judaísmo. Así que el autor de la carta les escribe a ellos una carta que es esta, que es la carta de los desanimados, diría yo. Y en esta carta el autor, guiado por el Espíritu, exalta a Jesucristo y levanta a Jesús como Jesús, un Cristo superior a Moisés, el fundador de la ley, etcétera, superior a Abraham, el padre de la nación, superior a cualquier cosa. Y aquí debo decirlo antes de que lo olvide: cuando creemos en Cristo y cuando amamos a Cristo, jamás lo abandonaremos. Porque en Cristo no hay reproche. En Cristo no hay decepción. Nos decepcionan las diferentes iglesias locales, más o menos, pero nunca Cristo, tu Salvador, te va a decepcionar. Así que eso es lo que hace. Y yo les animo a mis hermanos a que ustedes lean esta carta a los hebreos, porque es una carta de gran estímulo, una carta de gran motivación a continuar firmes detrás y siguiendo, amando y sirviendo a Cristo Jesús. Dice el capítulo 10, versículos 21, hablando de Cristo: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. No dice alejémonos, dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y este es Cristo. Versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y remata con un pasaje que todos conocemos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo 25 no está solo. El versículo 25 tiene un contexto anterior en el cual se nos dice la razón por la que nosotros no debemos de dejar de congregarnos. Así que es importante que nosotros, al leer el versículo 25, entendamos su contexto. Pero el autor de la carta a los hebreos, entonces, en su carta les da a los hermanos 5 advertencias. Si usted tiene un boletín al alcance de su mano, aquí en el santuario, vea allí las 5 advertencias. Fueron escritas para usted, para que usted vea y yo veamos las advertencias, las señales que nos indican que nos estamos acercando al abandono del compañerismo con la iglesia. La primera advertencia está en el capítulo 2. Su boletín dice capítulo 1, pero es un error. Capítulo 2, versículo 1 al 4,
del libro de los Hebreos. Si ustedes tienen su Biblia de papel o virtual, por favor, ábrala, que es el tiempo de permitir que Dios nos hable a nuestros corazones. La primera advertencia a los hermanos desanimados está en el versículo 1 al 4 del capítulo 2. Una advertencia a no deslizarse de la palabra de Dios. Porque cuando nos apartamos de la palabra de Dios, nuestra fe se debilita. Lo que nutre nuestra fe es la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que el apóstol da una advertencia a no deslizarse de la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hebreos. Por tanto, dice él, es necesario que con más diligencia, note, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son esas cosas? Pues es la palabra de Dios, las cosas que hemos oído. No son los chismes, no son las murmuraciones, es la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu, según su voluntad? La palabra que fue revelada, la palabra que fue entregada, la palabra que ahora tenemos nosotros, que la podemos leer y la podemos escuchar. Esa es la palabra que nos da la fuerza, el vigor, hermanos, el alimento para mantenernos firmes y no deslizarnos. Entonces la primera advertencia es a no deslizarnos de la palabra de Dios. De algún modo todos nuestros problemas vienen a caer en un descuido de la palabra de Dios. Yo tengo aquí en mi mano un llavero y aquí tengo llaves, y ustedes obviamente saben que esta es la llave del vehículo. Hay otras llaves aquí, llaves de aquí, de estas facilidades, y hay unas que son llaves maestras, es decir, que abren varias puertas. La palabra de Dios es como un llavero que tiene llaves que te abren la puerta para entrar y para salir, para entrar a una vida abundante, para entrar a disfrutar de las mieles del Evangelio. Porque a propósito, el Evangelio no es aburrido. Los aburridos son algunos cristianos, ¿verdad? Hasta tienen la cara así de sufrimiento. Entiendo que los bautizaron con limón y por eso andan así, todos arrugados, ¿verdad? Bueno, estas llaves me abren puertas. El llavero de la palabra de Dios nos abre puertas también a una vida de gozo, de paz. Nos abre puertas. Lo que parece ser que se te cerró la puerta, los conflictos de la vida, las tribulaciones de la vida, los problemas de la vida, la palabra de Dios te abre esa puerta. ¿Por qué no disfrutamos a veces de la vida? Porque ignoramos la palabra, porque nos deslizamos de la palabra. De modo que cuando recuperamos el valor de la palabra y la usamos, entonces encontramos firmeza en nuestra vida y disfrutamos la vida. Estoy hablando de esta vida. Disfrutamos la vida. No importa la edad que tengamos, no importa el problema que enfrentemos, todavía sí podemos tener paz y gozo en medio de las circunstancias. ¿Aquí están, hermanos? Entonces es importante esta advertencia, que no nos deslicemos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea
nuestra base, nuestro cimiento, para que a través de ella estemos firmes en la fe. Me da mucho deseo de continuar en esta sola advertencia, pero tengo que seguir porque es algo importante que entendamos las 5 advertencias. La segunda advertencia está en el capítulo 3, versículos 7 al 13. La advertencia allí es a no dudar de la palabra de Dios. Versículo 7 del capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Está hablando que el pueblo escuchó a Dios diciéndole, muévanse. ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a murmurar. El pueblo empezó a quejarse. El pueblo empezó a lamentarse. Ay, cómo extraño Egipto. Cómo extraño aquellos cebollas que comía, aquellos ajos, aquellos peces que comía del río Nilo, unas mojarrotas así bien grandes que salían del Nilo, pero en este desierto no hay nada. Y está tan lejos la tierra prometida. Empezaron a quejarse y a dudar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que duda es semejante a las olas del mar, que son movidas de allá para acá y de aquí para allá. Y dice Cristo, ni piense el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es lo opuesto de la fe. Y estas personas, oyendo la palabra de Dios, endurecieron su corazón. Y note la reacción de Dios, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y ustedes se acuerdan ese relato de Números? Donde nos describe que toda la generación se quedó, la generación de 20 años arriba, se quedó en el desierto y ahí la enterraron por incrédulos. Y solamente los de 20 años abajo permitió Dios que pasaran a la tierra prometida. Entonces esta advertencia, mis hermanos, es a no dudar de la palabra de Dios. La tercera advertencia está en el capítulo 5, versículos 11. Es un poco largo y no vamos a entrar en todos los detalles, pero esa es una advertencia a no desafiar la palabra de Dios. A no desafiar la palabra de Dios. A no desoír la palabra de Dios. Estoy en la tercera advertencia, a no desoír la palabra de Dios. Versículo 11 dice, acerca de esto, dice el escritor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, estamos hablando espiritualmente, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas personas, la advertencia es a no desoír la palabra, porque desoír la palabra produce estancamiento espiritual. ¿Cómo esto se aplica a nosotros aquí? Yo he estado sentado en las bancas de diferentes iglesias, he sido oyente también, y mi tendencia humana es a distraerme. Incluso mi tendencia humana es a pensar a qué horas se acaba esto. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Sí, ¿a qué horas se acaba eso? Estamos desoyendo,
la palabra está llegando, pero la estamos desoyendo. La estamos desoyendo. Y esto produce estancamiento espiritual. Si vienes al templo a reunirte con los hermanos, movido por el compromiso nada más, por la obligación, porque eres un líder de la iglesia, estás mal, mi hermano. Arrepiéntete y dobla tus rodillas delante del Señor para que te refresque de nuevo tu alma, tu espíritu y tu corazón se vuelva a Dios y se lo entregues fresco y se lo entregues renovado y se lo entregues nuevamente orientado hacia Él. Reunirnos aquí no es una religión. ¿Están aquí todavía? Reunirnos aquí no es una religión. Reunirnos aquí lo hacemos porque amamos a Cristo, amamos a Dios, amamos al pueblo de Dios y nos juntamos para estar juntos en el amor que nos une y también para escuchar la palabra de Dios. Así que esa advertencia que se le hizo a los hermanos allá, que querían abandonar su fe, dice: cuidado hermanos, no desoigan la palabra de Dios. Desoír la palabra de Dios produce estancamiento espiritual. Personas que están siempre en el mismo nivel espiritual. La última de mis nietecitas es la niña Milagro, le llamo yo. Los que conocen de este término en mi país, en nuestro país, usamos el término pegoste, ¿verdad? Una cosa pequeñita, y como ella nació tan chiquita, su abuelito, con asesoría de su sabia esposa, le puso pegoste, y por eso la placa dice Maipegos, porque el papá, el abuelo le pone a todos sus nietos un nickname, o sea, un apodo cariñoso, por supuesto. Al primero, que tiene 18 años casi, le puse Papucho, porque pues se parecía a mí. Entonces, Papucho número 2. Bueno, ustedes piensen cómo yo era a los 18. Así que imagínense, por favor. Tal vez tienen que luchar mucho para llegar hasta ahí, pero lleguen, por favor. El Papucho. Luego viene la Pocahontas, la princesita, la segunda, que ahora va para 14 años. Pocahontas tiene una apariencia así como una princesa de tribu, y por eso le puse la Pocahontas, y le digo cariñosamente Poca. Y la otra que sigue es la comandante. La comandante, porque donde ella llega a dar órdenes. Ella decide lo que hacen los demás. Ella toma la iniciativa. Ella se destaca por su carisma, la comandante. El cuarto es el príncipe. Su carita así como carita de príncipe. Y eso que yo se los puse cuando nacieron, no ahorita. Parece que tenía como un ojo así para mirar al futuro. Y por último, la Pegos. Bueno, ahí está la Pegos. Bueno, la cosa es que la Pegos va el próximo año al kinder. Ya le toca ir al kinder. Y después, entonces, como ustedes saben, va a la escuela, la elemental, y después al otro nivel, y ahí va. Imagínense que yo me pudiera ir de esta tierra por unos 10 años y regreso y encuentro a la Pegos en el kinder. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama eso? Cuando alguien se queda en el mismo grado. A propósito, ¿cuántos grados ustedes perdieron, hermanos? Algunos se quedaron y patinaban en cuarto año. Y ese cuarto en Guatemala, ¿verdad? Era un año difícil. Qué cosas. Bueno, lo que estoy tratando de decir aquí, que el estancamiento en cualquier área de la vida es realmente un llamado al óxido, a quedarte allí, a moverte
a no moverte. Si estás en un trabajo, se supone que vas a llegar a hacer una carrera, avanzar, y vas a no solo a ganar más, porque no se trata de eso solamente, se trata de realizarte en tu vida. No eres una máquina de hacer dólares, eres una persona. Y cuando tú entonces avanzas en eso, te realizas en todo sentido. Entonces, en la vida espiritual también, hermanos, hay zonas reservadas para aquellos que están avanzando y avanzando, escuchando la palabra, conectándola consigo mismo, viviendo la palabra y avanzando y disfrutando de la vida cristiana. ¿Y sabes qué? Entras en un auténtico reposo, espiritualmente hablando. Sí, los problemas continúan azotando tu vida, las enfermedades, la vejez, la soledad, la incomprensión, todas las cosas de la vida. Pero cuando entras en tu reposo en Cristo, eso es una etapa hermosa. No es que seas perfecto, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con tu actitud hacia lo que vives, tu evangelio. Es algo que realmente empiezas a disfrutar el cielo aquí en la tierra. Entonces no hay que ni deslizarse de la palabra, mis hermanos, no dudar de la palabra, ni desoír la palabra de Dios. La cuarta advertencia está en el capítulo 10, que es la que vamos a tocar en esta mañana. No desafiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el desafiar la palabra acarrea castigo. Dice el versículo 26 del capítulo 10, después de habernos dado la exhortación a no alejarnos de la comunión con el pueblo de Dios. El capítulo 10, versículo 26 habla de pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente. Y ahí ustedes leen en su casa el resto. Desafiar la palabra de Dios es cuando pecamos voluntariamente, cuando hacemos planes para pecar, cuando lo calculamos fríamente cómo vamos a cometer ese pecado, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a encubrir. Eso es pecar voluntariamente contra la palabra que ya nos ha sido dada. Y aquí es un desafío a la palabra de Dios. Y el desafío a la palabra de Dios acarrea castigo. Cuando el autor dice que si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este es uno de los pasajes más difíciles de explicar, pero lo sencillo de esto es que debemos evitar, mis hermanos, desafiar la palabra de Dios. Lo que ya sabemos, pongámoslo en contexto nuestro aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. Desafiar la palabra de Dios es no amar a la persona a quien Dios trajo a nuestro lado para compartir la vida. Pastor, ¿usted por qué no vive con ella? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es una ogra, pastor. Sí, ahora es ogra, ¿verdad? Pero cuando la enamorabas, ¿te la conseguiste diciéndole ogra? No, por supuesto que la enamoraste con cosas muy bonitas. Le dijiste que tenía tus ojos de rubí, cual suave carmesí. Los que quieran aprender, los jovencitos, pues si quieren aprender cómo se enamoran, me buscan y les voy a dar unos cuantos tips para conquistar lo imposible.
Bueno, entonces a la esposa se le dice, y la mujer respete a su marido. Es que él no se lo ha ganado, pastor. ¿Quién ha dicho que el respeto se gana? Esa es una mentira cultural. La palabra de Dios dice respeto. A quien se le debe respeto hay que respetarlo, lo merezca o no. Period. Punto. Así es. La cultura nos ha mentido. Nos ha dicho que se lo gane, tiene que ganárselo. Por supuesto que ayuda, y eso no excusa. No excusa la actitud de los esposos que a veces realmente vivir con ellos, si yo fuera, ay no, por favor, miro unos que de veras los quiero a 1000 millas de distancia, y ahora las pobres esposas que tienen que, bueno, ni tan pobres porque tuvieron 2 ojos para ver, a veces tienen lo que tienen porque fueron desobedientes a sus mamás y a sus papás. No tienen que mover la cabeza a decir amén, no. Solamente asocien. A veces se paga cara la rebeldía. Si eres joven, soltero y eres muchacha soltera, escucha a tus padres en ese tema. No permitas que las hormonas te nublen las neuronas. No permitas que las hormonas te nublen las neuronas. Dios nos ha dado las neuronas que están en el cerebro para tomar decisiones sabias. Y muchas veces, cuando el muchacho se enamora, ay, es que es una mujer, verás, si tú la conocieras, está más fea que la Llorona. Bueno, no digamos la apariencia física, porque eso, pues, aunque eso, ser feo es para siempre. Viene una muchacha muy bonita y un borrachito ahí le dice, adiós rubia artificial. Porque en medio de su borrachera se fijó que el pelo era pintado. Eso es muy común en nuestro tiempo, ¿no? Ya no sabe uno qué está viendo, si artificial o no. Bueno, la cosa es que, y usted le dijo a ella, borracho tonto. Y dice el borracho, a mí la borrachera se me va a quitar, pero a usted lo fea no se le va a quitar. Es una verdad. Entonces, estamos hablando de nuestra reacción a la palabra, a no desafiar la palabra. Si Dios dice para nuestro bien, esposa, respeta a tu esposo, respétalo. Hijos, obedezcan a sus padres, respétenlos, obedezcan a sus padres. Padres, críen a sus hijos en el temor a Dios, hagámoslo, mis hermanos. Funciona, por supuesto que funciona. Hay momentos en que queremos, ay, no, ya no más, ya no quiero, que haga lo que quiera. No. Papá, toma tú el mando de tu hogar, toma el liderazgo de tu hogar. No tienes que ser grosero, ni dictador, ni abusivo, solamente firme, que es lo que uno aprecia como hijo en la vida de sus padres, que sean firmes, que digan lo que es no. Cuando yo fui adolescente, porque aunque no lo crean, yo también fui adolescente, y no era feo, para nada. Tengo fotos, si quieren, un día se las paso ahí. Y mi esposa sabe bien, ¿verdad?, que yo le he contado y le he mostrado las fotos. Y tengo algunas que me las devolvió una novia que tuve y que yo se las había dado. Y me la devolvió, toda perforada por alfileres, pero me la devolvió. Pero cuando uno está en esa edad, tiende a rechazar el consejo, desafiar el consejo de papá y a querer jugar la vuelta a los papás.
diciendo voy a estar con una amiga y no está con la amiga, está con el novio. ¿Ok? Y después vienen las lágrimas, las vergüenzas de los padres y de los hijos, porque lo que el hijo haga es vergüenza para sus padres o es honor para sus padres. Por eso la palabra de Dios no debe ser desafiada. La palabra de Dios debe ser recibida con gratitud y vivida. Y si la violamos, debemos arrepentirnos y buscar de Dios la limpieza y el perdón. Bueno, estamos hablando de advertencias para evitar que una persona abandone hacia el mundo su iglesia. Vamos a pasar rápidamente a la quinta, capítulo 12, versículo 14 a 29. Es a desechar, la advertencia a no desechar la palabra de Dios. 12, 14 al 29. Allí se habla de Esaú, ese famoso personaje histórico en el Antiguo Testamento, que por una sola comida vendió su primogenitura, desechó la bendición, desechó el honor y el privilegio de ser bendecido por su padre, vendiendo ese derecho a su hermano Jacob por un plato de comida. Y aquí la advertencia, mis hermanos, es a que nosotros no desechemos la palabra de Dios. Hemos visto entonces estas 5 advertencias para que estemos firmes. Y yo quiero cerrar aquí con el capítulo 10, versículos 37 y 38, con el 39, donde el apóstol, o el escritor más bien de este libro, de esta carta, define aquí la posición que debe ser suya y mía en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar por la vida cristiana. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Note, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. El mal menor es cuando un miembro abandona su iglesia para irse a otra iglesia. Es el mal menor. No hacemos un duelo por eso. Por supuesto que no. Está en el uso de su libertad. Pero cuando el miembro abandona su iglesia para irse al mundo, para hundirse en una vida ajena a la fe, es entonces cuando retrocede. Y dice el versículo 38, y si retrocediere no agradará a mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermanos, usted pudiera decirlo en primera persona singular, pero yo no soy de los que retroceden. ¿Pudiera usted decirlo? Pero yo no soy de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando abandonas a Cristo, abandonas tu fe, abandonas tu vida eterna que Él te estaba ofreciendo. Por eso la palabra dice claramente, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hemos visto entonces la respuesta a la pregunta, ¿por qué algunos miembros abandonan su iglesia? Bueno, se deslizan de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe qué pasa según los versículos anteriores? Cuando abandonamos la iglesia, ponemos en riesgo a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no podemos motivarlos a ellos, ya no podemos ser para ellos modelo y ejemplo. Imagínense cuántos son afectados por tu ejemplo, son influidos por tu ejemplo.
cuando saben que tú estás en el mundo, cuando saben que has vuelto al camino antiguo, estos hermanos se desaniman y pierden su firmeza espiritual a causa de que no tomaste en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es el mensaje de esta mañana. Espero que sea para todos nosotros una advertencia a estar firmes en el camino del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias porque nos has dejado los recursos para estar firmes y para seguir adelante. Tenemos en Jesucristo el ejemplo. No retrocedió. Aún frente al sacrificio, a la tortura, a la injusticia, aún frente a la muerte, al sufrimiento, permaneció firme hasta decir: consumado es, y terminar la obra para la cual tú lo escogiste que hiciera. Nosotros queremos seguir su ejemplo también, seguir firmes hasta el final, ya sea que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti por la vía de la muerte. Queremos estar firmes, no queremos dar marcha atrás como estos hermanos hebreos a quienes se escribieron estas advertencias. Ahora tú nos has advertido a nosotros que estemos firmes, que no desoigamos tu palabra, que no desafiemos tu palabra, que no desechemos tu palabra, sino que estemos firmes y que no dejemos de reunirnos, de congregarnos, sino que nos reunamos más que en los tiempos finales que vivimos en estos días. Señor, que tu palabra en nuestros corazones encuentre un lugar donde pueda fructificar, donde pueda producir firmeza en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestro compromiso de amarte, de servirte y obedecerte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.